Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos a Adriana Ronte. Realmente es una alegría tremenda compartir con ella esta sección de entrevista de Mis Cooperativa de Críticos. Gracias, Adriana, por estar Y aquí para y mí compartir con también. nosotros este espacio. Adriana Ronte es artista visual cubana que reside ahora mismo en Madrid. Te agradezco otra vez que nos acompañes y me da tremenda alegría poder compartir contigo, que era como un sueño, ¿no? Poder conversar y hablar un poco sobre tu trabajo. Muchas gracias. Para mí es un placer conversar contigo, que Sí, siempre que conversamos lo paso muy bien. sí, gracias. Este espacio se produce dentro de la cooperativa MIST y con el apoyo de la Confederación Internacional de Críticos de Arte Independientes. Adriana es una de las artistas que más seguimos y realmente ha sido un placer tremendo tenerla aquí y quería comenzar esta conversación, Adriana, preguntándote por una noción que yo creo que en tu trabajo es fundamental, ¿no? Yo creo que, no sé si esta palabra sea muy tremenda decirla, pero yo creo que hay una maestría en tu trabajo con respecto a las imágenes y la creación de imágenes. Quiero preguntarte, para Adriana Ronte, ¿qué es una imagen? ¿Cómo se produce una imagen? ¿Y qué le interesa más cuando construye una imagen? Bueno, gracias ante todo. Me alegra que tengas esta opinión. A mí me interesa tomar imágenes que ya existen y luego exacerbarles su naturaleza, pero a partir de su propia naturaleza, o sea, a partir del propio estudio. O sea, me interesa que la imagen le mueva algo el suelo al espectador con respecto a la imagen que acostumbra ver normalmente. O sea, crear una suerte de extrañamiento. No gratuito, no variar por variar, sino a partir de ese estudio y bueno, con diferentes intenciones en función de cada pieza. Sí, hay yo creo que varias capas dentro de esa imagen que vemos en tus piezas, ¿no? Yo creo que es como una especie de palimpsesto, de un capa sobre capa, de un cuerpo sobre cuerpo, de un objeto sobre objeto, donde ese paisaje de significación es múltiple, ¿no? Yo siempre cuando hablo del palimpsesto recuerdo mucho su origen. Recuerdo mucho el origen de esa noción que surge en Egipto. El palimpsesto es un documento, un papiro que para reutilizarlo le ponían una capa encima y se volvía a utilizar, ¿no? Entonces es un texto sobre texto que yo creo que tu trabajo es muy fáctico, se percibe muy bien. Y, y cuando hablamos de imágenes, yo siento que también hay una búsqueda de una imagen que se refiere, ¿no? Es como una imagen poética, una imagen metafórica, que te interesa mucho explorar, ¿verdad? O sea, hay como un tránsito, como un recorrido hacia un sitio que podemos llegar o no, ¿no? Y que tú pones como el camino y cada persona pues llegará al lugar donde quiera llegar y tú llegas también al lugar donde quieres llegar. Entonces quería que me comentaras también sobre este sistema, ¿no? ¿Cómo lo estructuras o cómo lo organizas? Sí, a ver, te puedo poner ejemplo de una pieza para ir explicando, porque siempre surge a partir de una experiencia, de Sí, experiencias personales, a veces unas significativas u otras que se repiten en la vida, como determinadas ceremonias, rituales domésticos y tal. Y luego yo veo todos los sentidos que este objeto o este ritual pueden tener y los voy conectando con cosas que le veo relación y que me hace como una escena, como una imagen sobre eso, donde convergen esas ideas. Por ejemplo, la pieza de los mosquiteros, de los estados débiles. sí, Yo vi los mosquiteros, bueno, tuve la experiencia, era una experiencia además muy sarcástica, muy cínica, creo que estamos hablando de sí sí. mismo, porque era una sala de enfermedades aerobacteriológicas y estaba todo abierto en vez de estar climatizado y los pacientes fuera de los mosquiteros. Entonces luego empecé a pensar en el propio sistema de protección de los estados, de los gobiernos. Bueno, la pieza tiene relación con la debilidad de los propios estados del individuo y estados políticos. Y entonces pensé en los cortinados teatrales. O sea,
el propio mosquitero es un cortinado, es una tela, o sea, no son extremadamente arbitrarias las capas de sentido, pero sí cuando me doy cuenta se va cambiando bastante, porque entonces quería que recordaran cortinas de eventos políticos, cortinas de esta, como un poco quiche también, como toda la idea esta de la apariencia. Igual en la de los dientes es como la apariencia de los dientes sin discurso, porque es igual, es a partir de una cosa destruida, entonces cómo esto se decora, entonces de ahí fugas para la cultura del grill, del bling blanc, creo que se llama, entonces como que sí se empieza a conectar con muchas cosas que son, o sea, tienen un origen común, que es como la doble apariencia en un caso, la debilidad en otro, y la apariencia de no debilidad, o sea, efectivamente hay muchas capas. Y yo trato de, o sea, no trato, es que realmente están conectadas, no es una dispersión como poco consciente. Me gusta esta dispersión porque creo que efectivamente lo nutre de más sentido y lo hace como más raro. Es una imagen que no es la que estaba acostumbrada a ver, pero no es una rareza por voy a hacer una cosa rara, ¿no? Yo enlazo mucho lo que estás diciendo con una idea que puso como más en boga el posmodernismo, y es aquello de que todo texto es un mosaico de citas, ¿no? Y todos los textos que construyen no son más que una intertextualidad constante con otros textos. Sí, que los enriquece. Sí. Estados Débiles es una pieza que yo vi aquí en la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, en la última edición de la Iberoamericana de Alcalá. Ahí, bueno, pusiste varias piezas y una de ellas es Estados Débiles, ¿no? Es que a mí bueno, para las personas que no han visto esta pieza, primero pueden visitar el sitio web de Adriana Ronte, que ahí hay un conjunto una selección de tu trabajo. Y Estados Débiles no es más que un conjunto de mosquiteros que se cuelgan del techo, son como tonos pasteles. Sí, son usados, o sea, claro. Yo los compré a personas que lo usaron, tienen manchas reales, roturas. Y que son como capas protectoras, pero que a la misma vez no protegen, porque no tienen, están colgando, o sea, es como una falsa seguridad que también nos otorgan muchos sistemas, ¿no? Es como una seguridad nacional porosa, como rota, ¿verdad? Y en ese sentido, los sistemas también es una noción que a ti te ha interesado muchísimo explorar. Para Adriana Ronte, bueno, tiene un sistema seguro personal, un sistema de creación personal, pero que inevitablemente está relacionado con un sistema contextual. ¿Cómo haces para que ese sistema personal esté todo el tiempo en diálogo con su sistema sombrilla, digamos, ¿no? Sí. ¿Te refieres como al sistema mío privado? Sí. Como creadora tienes unas aspiraciones, unas necesidades, también unas carencias determinadas. Y por supuesto te interesa no regodearte solamente en eso, sino que ponerlo a dialogar con unas afectaciones que vienen desde un sistema que es un sistema de poder al final que te engloba, ¿no? Todo el tiempo dialogas con ese sistema, por supuesto. Sí, o sea, por una parte está la literatura, o sea, yo consumo mucho textos de filosofía, de hecho, bueno, un paréntesis para cerrar lo de Estados Débiles, que el texto es de Peter Sloterdijk, o sea, era una línea en un párrafo y se refería a los estados políticos que al sentirse débiles se atacaban. Entonces yo estoy leyendo, por un lado, temas que me interesan también por mi propia experiencia. Ahora, cuando llegué a Madrid, que vi que las redes todo el tiempo, el Instagram me funcionaba de una manera y aquí distinto. Y entonces todo esto de la distracción, el hackeo de la atención, la autoedición de la imagen que se ve constante, todas estas cosas me chocaron al llegar aquí, o sea, hablando como de experiencia de vida. Claro. Entonces empecé a buscar una literatura relacionada. Chul Han, el filósofo coreano, alemán, que trata sobre esto. Bueno, de hecho él está ajeno a la red, yo no lo consigo, pero bueno, me doy cuenta que es interesante, o sea, me ha interesado mucho toda esta reflexión sobre lo positivo y lo que puede afectar el extremo de lo virtual, de estar todo el tiempo con cosas digitales y no físicas. Entonces de ahí han derivado las piezas que he hecho aquí. O sea, por un lado, mi experiencia de vida
y por otro lado, la literatura que también busco, que me da otras ideas y otras intenciones. Luego investigo un material, porque entonces me interesaba el lacre por lo del sellado, entonces empecé a investigar el lacre, y así, bueno, se va mezclando literatura, experiencia de vida, materiales, que los materiales también tienen una fisicalidad que te da como ideas con las que quieres trabajar. Has mencionado a Byung-Chul Han, es un filósofo que, bueno, yo también sigo mucho. Chul Han tiene un libro que se llama La salvación de lo bello, y ahí dice que la salvación de lo bello es la salvación de lo vinculante. Y yo creo que lo relacional para ti también es fundamental. De hecho, tu trabajo a veces tiene unos matices casi antropológicos en ciertos contextos. ¿Podemos entenderlo de esa manera? Sí, o sea, yo consulto mucho también antropólogos y a ver, sí, antropólogo Fraser, de la Cama Dorada, Chevalier, Cirlot, porque me interesa la simbología, no solo la actual que uno intuye y que conoce, sino la que ellos han investigado a partir de diferentes culturas. Yo siempre trato de que el trabajo no tenga como una visión eurocentrista, que de algún modo es la que más le ha influido a uno, sino que si hago las coronas, que intento que también investigar que hayan tocados de Asia, de África, de diferentes lugares, y por eso me gusta mucho la visión de los antropólogos, porque es más general, no parte de lo local, sino de un estudio más amplio. Sí. Bueno, mencionamos las coronas, que también es una pieza que a mí me interesa muchísimo, y luego tiene una carga visual muy imponente, ¿no? Es como creas en un espacio casi una selva de coronas coaguladas, es como son como coronas a mí me parece muy violenta esa pieza, no sé si lo entiendes también de esa manera, porque son coronas que un poco recuerdan gotas de sangre al caer también. Y de alguna manera yo percibo que hay una reflexión en torno a los poderes autocráticos en esa pieza. ¿Va por ahí? Sí, ¿Cómo lo has pensado? Sí, a todos los poderes. O sea, incluso está una corona de Cristo, coronas, boinas militares también, de diferentes reinos, de diferentes, como el gorro del samurái también lo deformé, de las plumas, como una, no muy específica porque eran muy grandes las plumas cuando fui, y yo traté de que todas estuvieran un poco a escala, pero es como, está de Victoria Beckham, de la boda también, como para poner un poco de fashion también, Beckham, sí. Está esa corona, y la de mi universo, porque también es una violencia quererte al ver como bella y cuál es el canon de belleza que estás poniendo, o sea, que van desde lo político hasta las estructuras sociales que te imponen cánones, porque todo eso también es violento. Sí. Y que yo quisiera poner un paréntesis ahí, porque, claro, hablas de lo político en un sentido que yo sé que lo entiendes de esa manera, pero en este caso has mencionado la política en su lugar, yo creo que es más reducido, ¿no? En la parte burocrática de la política, que son la política de los gobiernos y las políticas partidistas. Sin embargo, la política que ejercemos como ciudadanos, como personas, la política de los concursos también de belleza, la belleza también como política, ¿verdad? Ya que caemos aquí, ¿cómo entiendes tu trabajo? ¿Podemos decir que Adriana Arronte también hace arte político en algunos momentos? ¿Y cuáles son tus piezas que crees que remarcan mucho más este concepto de lo político, ¿no? Sí, bueno, yo creo que casi todo es político, pero bueno, hablando política específicamente como temas de gobiernos, de este tipo, ¿no? Porque también la relación interpersonal. A mí me interesa la idea de la fatuidad del poder, que también está vista en las coronas, que es una cosa que estás parando un momento, pero al final todo es un momento, luego va a pasar, y es como una pretensión que el poder siempre quiere mantenerse, quiere como dejar las cosas estáticas y tener el control. Y bueno, este es un modelo, las piezas políticas. Yo creo que casi todas tienen un componente político. Quizás las menos son las de la serie esta de objeto, porque hablan más de rituales domésticos, pero por ejemplo toda la serie de discurso, que el discurso era la primera, pero ya la segunda, aunque es la serie de discurso, es promesa y rectificación.
esa etnopolítica. La última, porque bueno, esta es toda la, aunque puede afectar a los distintos discursos, perdón, Sí. en diferentes ámbitos de la comunicación, pero yo lo pensé mucho en el caso de la demagogia, de los discursos de los gobiernos. Y a ver, en la última exposición que te estaba comentando hay varias piezas ahí. Está la del el contenedor, que tiene una experiencia personal también. Ahí hay Hablas de tu última exposición personal que se llama La ilusión de los sistemas, que se realizó en la Galería Servando en 2021, ¿verdad? Ajá. Ahí estaba la última rectificación, que es con las prótesis y con muchos elementos que se usan, ceras, y que se usan para hacer las prótesis propiamente, pero que me interesaba que se viera como muy como desagradable, digamos, como toda la zona esta de la mucosa, las babas, las cosas, porque todo el proceso de rectificación, ya no viéndolo desde el punto de vista positivo, que por supuesto rectificar es de sabio y está bien rectificar, sino pero que también se convierte en una cadena de excusas. Hubo el mismo proceso de rectificación que nunca reconoció ningún error, sino bueno, ahora vamos a rectificar, no nos vamos a disculpar por nada de lo que hemos hecho, pero rectificando. Y entonces de algún modo también es demagógico, porque es como para ganar tiempo y sucede en todos los discursos y luego no hay realmente una rectificación real. Sí. Yo siento que en los estados totalitarios, una de las partes del cuerpo más coaccionadas es la boca y la garganta, ¿no? Porque son esos espacios de enunciación quizás más poderosos, más evidentes, ¿no? Todo el tiempo se trata de coaccionar la voz y de poner prótesis de afonía en el órgano de la boca. También los poderes sexuales también lo han coaccionado muchísimo. Hay una activista boliviana que se llama María Galindo que ha creado como casi un mantra, un lema que se llama mi garganta también es un órgano sexual, que hace que por supuesto descentremos los órganos de poder sexuales y corporales en el cuerpo. Y también tú has reflexionado mucho sobre el cuerpo. De hecho, en esta exposición, La ilusión de los sistemas, creaste un site specific en la galería, si mal no recuerdo, donde unías columnas y también reflexionabas ahí sobre cómo el cuerpo social, el cuerpo colectivo, nuestro cuerpo, es también como modificado, es también puesto en lugar de debilidad, de vulnerabilidad. De hecho, la casa se utiliza para sanar heridas, ¿no? Háblame sobre el cuerpo en tu trabajo. Sí, esta pieza también tiene que ver con el control, porque la gasa te protege, pero a su vez como que te mantiene controlada, cubierta, oculta cosas. O sea, yo no la estaba usando, siempre trato de usar las cosas no del modo más previsible, sino del otro, de que te oculta una herida, oculta una lastimadura, la inmoviliza también. Esta pieza tiene un poco que ver con la seguridad, con los estados de control. Sí, creas objetos, Adriana. Yo creo que a ti te interesa mucho la objetualidad en tu trabajo. Sin embargo, creas nuevos objetos, pero también utilizas objetos que ya están hechos, que como todo el tiempo también te vendes el ready-made constantemente, ¿no? Reutilizar objetos. Ahora recordé el título de la pieza, es La sospecha de los cuerpos de espionaje somático. Por eso es como la sospecha de la paranoia, de algún modo un poco de los sistemas de control, de seguridad y espionaje somático, porque es toda la investigación que tú te haces para saber si tienes una dolencia, si tienes un dolor. Y bueno, la gasa me englobaba mucho todo el tema sanitario. Yo cuando te estaba revisando tu dossier, estaba leyendo sobre tu trabajo y vi esta pieza específicamente, yo recordé mucho una noción que ha puesto en circulación un filósofo transfeminista español que se llama Paul Beatriz Preciado. Paul crea una nueva noción que se llama la somateca, que es como ese sitio donde se guardan los cuerpos, ¿no? Y yo lo relaciono mucho con esta pieza, con la sospecha de los cuerpos, porque siento que la sospecha también es una especie de red, de tejido que nos unifica, ¿verdad? Sobre todo en sistemas como el cubano, está bien decirlo, donde la sospecha es perenne y donde todas las personas, todos los cuerpos
sospechan sobre todos los cuerpos. Y enseguida recordé la idea de la somateca y la idea de la sospecha como unificador de todo ese, de todo ese espacio, ¿verdad? Sobre lo que hablábamos de la experiencia personal, en esta exposición yo acababa de salir de una operación de mi madre, que estuvimos mucho tiempo en el hospital, fue de riñón, y entonces por eso también la pieza del el contenedor que se llama Seguridad de Estado. Sí. Y entonces, bueno, ahí va también como una experiencia familiar, personal, de drama, porque estuvimos muy preocupados, pensamos que iba a ser negativo, o sea, maligno, al final por suerte fue bueno, pero ver a todo el tiempo cambiándole el colector, con la sospecha de que podía ser algo maligno, haciéndole cosas. Entonces, como esto, luego yo lo paso a la sospecha de la seguridad de Estado, que es que vaya, no tiene nada que ver, pero para mí tiene relación, porque es el estado de ánimo, el estado de zozobra ante estar siendo investigado, ante no saber qué tienes, ante no saber qué van a encontrar o qué te van a denunciar de ti, digamos. Y entonces de ahí salieron muchas piezas que son políticas y sin embargo son de una experiencia de hospital, de una experiencia de salud, de fragilidad, del estado una experiencia físico. De crisis corporal generalizada. De hecho, esa exposición yo creo que también de alguna manera auscultaba una crisis social que de alguna manera era la antesala de una crisis mayor que sucedió en julio de 2021. Esta exposición fue anterior. Entonces, de alguna manera tu exposición ponía también ese foco en estadios de desesperación, ¿verdad? Hay, o sea, otra de las piezas que era con esto de aire, no recuerdo el nombre del dispositivo, pero que es para respirar. Y entonces se llama La ideología como síntoma y están todas las medallas metidas en la bolsa esta de respirar. Y que ese objeto es performativo también porque genera movimiento, de hecho, de alguna manera exuda otro material. Sí, ¿verdad? unas gotas metálicas que me parecieron que eran como para darle como más, como que no estuvieran solo contenidas ahí, sino que además filtraban y permeaban todo. Recuérdame cómo se llama esa pieza. La ideología como síntoma. La ideología como síntoma, claro. Eso me pareció increíble también, ese trabajo también con el objeto medalla, ¿verdad? Y hablábamos hace un momento también, bueno, hemos comenzado a hablar sobre el objeto y cómo entiendes la objetualidad de tu trabajo, pero dime por qué lo prefieres. Bueno, a mí me gusta mucho que puedas darle vueltas, que pueda tener varios ángulos, que pueda ser más táctil, porque lo bidimensional no es virtual, pero es como un poco plano, ¿no? O sea, yo tengo piezas bidimensionales, pero me gusta mucho lo físico, lo que tú sabes que puedes tocar. Bueno, de hecho, la trilogía esta de brindis, desayuno, era porque me encanta tener las cosas en las manos, la temperatura, el olor, la textura, y entonces... ¿Te interesa la experiencia? Me gusta la experiencia sensorial múltiple, o sea, el hecho de que tú puedas sentir todas, más sensaciones. Están, por supuesto, las que te despierta la emoción, la conciencia intelectual, pero me gustan también las sensaciones físicas con la obra. Y dentro de ese sistema experiencial, yo creo que hay dos nociones que todo el tiempo podemos pensarlas como dicotómicas, como un camino que se bifurca, citando a Borges, pero a la misma vez son caminos que todo el tiempo, es como una trenza que se ata y se desata. Y pienso en lo frágil y lo sólido, ¿no? Cómo en tu trabajo lo frágil todo el tiempo está cuestionando lo sólido y viceversa. ¿Por qué? En la misma serie que te hablaba de brindis, que las copas, me gusta el hecho de tener, a veces estoy tomando una copa y me da un deseo así como de que los dedos entren sin estar ebrio. Y entonces hice esta pieza que pasó como una pelota de bolo, que los dedos entran, que se abren, que te parece como que la fisicalidad puede cambiar a partir de la imaginación, ¿no? Pero que a su vez puede tener otras versiones, otras visiones, porque también te hace ver distorsionado. Entonces ahí me gusta la idea de cómo algo te puede cambiar la perspectiva de acuerdo
sea Sí. la opinión pública, sea toda esta idea del embudo, de que vas escuchando información y te va condicionando, el cristal te distorsiona y ves todo distorsionado. O sea, me gusta, bueno, me estoy yendo por las No, ramas. Estábamos hablando de lo líquido y de lo de lo sólido, frágil y de lo de lo frágil sólido. y de lo sólido. O de lo frágil y lo... ¿Cómo decirle? Lo frágil y lo sólido, ¿sí? Sí, como lo pero estable y lo que sí, muta, porque es que lo quiero líquido... pensar en una palabra que no sea sólido y que lo mismo sea sinónima, o lo frágil y lo... y lo que no se quiebra, digamos. Ajá. ¿Qué es? Y sí, inquebrantable. como fijo, lo inquebrantable. Sí, eso. A mí o sea, yo relaciono mucho lo inquebrantable un poco con el totalitarismo, con lo que no puede cambiar. Sí. Porque me gusta justo o bien cuestionar que las cosas no son sólidas, por eso hago los objetos que parecen que están reventando las copas, que parece que sale. O sea, es como cuestionar esa fisicalidad a partir de la ilusión. Tengo otras piezas que parecen salpicar, bueno, las coronas y otras piezas en las que estoy trabajando ahora, que parece que tienen un estado y son otro. Y es la misma idea del cambio de estado. La pieza en la que estoy trabajando ahora que cambia, o sea, da la ilusión del cambio de gas para líquido, para sólido, porque es la idea de la posibilidad del cambio y la fricción entre el deseo de permanencia de algo, de no querer cambiar. Sí. Adriana, ¿cuán ilusionada eres? La ilusión para ti, ¿cuán importante es? Y lo pregunto también porque has nombrado una bueno, la ilusión de los sistemas, ¿no? Sí. Pero quiero como explorar esa noción en ti, bueno, ¿no? Sí, Para ti, ¿cuán importante es como creadora la ilusión? Y cuando hablo de ilusión, por supuesto que ahí pongo en cuestión la imaginación. Y cuán crítica también eres frente a eso, ¿no? Sí, porque te iba a decir justo, en el título yo trabajo ahí la ilusión como un poco la ficción, o sea, como tener una idea ilusa o tener una idea que no es real de la realidad. Pero bueno, me imagino que cuando te refieres a mi ilusión es como a la esperanza positiva, como, o sea, la ilusión siempre es como de creer en algo bueno, ¿no? Me gusta también el doble sentido de esto de la ilusión. Sí. Lo utilizo igual que los estados como un doble... Creo que tiene también que ver también con la fe. Sí. La fe también podemos como ponerla aquí a circular. Ajá, ¿verdad? Sí, lo que en el caso de la ilusión de los sistemas es como los sistemas políticos te hacen creer, ver una realidad que no es la real. Y en el caso de esta ilusión que estamos hablando es como una fe optimista o como, esperar algo positivo de las cosas o ilusionarse con algo. Sí, yo me ilusiono constantemente con los proyectos, me apasiona mucho mi trabajo y la investigación. Sí, hablábamos hace un momento de los poderes y yo sé que uno de los miedos mayores de los poderes totalitarios es lo fragmentado, ¿no? Para este tipo de poderes es muy importante mantener un monolito de significados, ¿no? Por eso, por ejemplo, algo que estoy recordando ahora para la revolución que llamamos, lo que se llamó como Revolución Cubana, fue muy importante decir que, bueno, ellos lo dicen todo el tiempo, ¿no? Que la Revolución Cubana inició el 10 de octubre del 68 y terminó en el 59, ¿no? Como, ¿sabes? Les interesa mucho unificar la historia, convertirla en un cuadrado que no se puede fragmentar, y cuando los artistas fragmentan eso, disienten mucho de esa estructura recia, ¿verdad? Te quería comentar, antes de que se aleje la idea, que eso me recuerda una experiencia que me pareció graciosa, que de ahí derivó la pieza de los discursos, que vi un cartel que decía: cumpliremos lo que prometimos en Baraguá. Eso mismo decía, digo, pero ¿por qué no cumples lo que prometiste en el 59? Claro, lo has prometido ayer. Porque la abolición de la esclavitud, el antiimperialismo, eso no tiene sentido, pero era un cartel enorme en una autopista de Cuba, de La Habana, que tú dices. Y entonces de ahí saqué la pieza, de ahí eso me llevó a la pieza del discurso, que es un discurso de los años 60, que la puse con letras muy pequeñas, se llama Memoria y Nueva Trova, que es la otra de las bolas rojas, porque siempre me gusta mucho la relación con la sangre
hablando de la violencia que lleva a, y también de lo intrínseco, de lo orgánico. Por eso, y además la nueva trova que habla había muchas canciones que contaban de la guerra, y fue un periodo después de periodos violentos y de revoluciones en muchos países de América Latina. Y entonces el discurso con una letra muy pequeña, por toda la idea de la memoria propiamente, que yo por ejemplo, que nací en el 80, no recuerdo muchas cosas, y llegaba a la escuela y me daban aquella historia que supuestamente era la que era, hasta que ya después uno crece y se va relacionando y se va enterando de las cosas. Entonces era una letra que casi no se podía leer, la podías ver a través de estas lupas, que son los pisapapeles. Sí. A mí me gusta mucho que los títulos hagan referencia a cosas muy llanas y muy usadas normalmente. Eso, seguridad de Estado, pisapapeles, brindis, cena, o sea, que son cosas básicas, que no estoy como metiéndole un exceso, o sea, como que la metáfora esté al tú ver que esto no está fuera de contexto. Porque no te estoy hablando de seguridad de Estado, pero no estás viendo un cuerpo policial, no estás viendo, y estoy viendo un pisapapel, pero no es un pisapapel normal. O sea, parecían gotitas de agua, que parecían como si hubieran mojado el papel. Y ahí podías ver, pero como la propia memoria, uno trata de recordar algo y lo ve borroso y lo ves parcializado, porque la memoria tú no recuerdas absolutamente todo. Sí. Entonces, habían textos que me parecían más significativos que fueron sobre los que puse o palabras. Bueno, es sintomático que los textos también hayan sido discursos de Fidel Castro. Sí, justo, sí. Sí, y bueno, a mí esa pieza también me interesa muchísimo porque estos pisapapeles, bueno, de hecho el objeto pisapapel para mí es fascinante. Siempre recuerdo un cuento de Truman Capote que se llama La Rosa Blanca, que habla de una persona que colecciona pisapapeles, y para mí el pisapapel como objeto siempre me ha llamado mucho la atención. Y tu pieza en específico, por supuesto que está encima de letras, de palabras, pero deshaces esa palabra, ¿no? Es como que creas precisamente eso, ¿no? Un paisaje de extrañamiento y un poco un camino de crear una nueva historia, ¿no? Y quería preguntar también eso, para Adriana la historia también es una noción principal que todo el tiempo estás tratando de construir, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me apasiona la historia. Yo investigo mucho, cuando voy a una ciudad investigo sobre esa ciudad, me encanta la historia y sobre todo estoy muy consciente del hecho de que la mayoría de las cosas que quedan no siempre son la realidad, sino que es como lo que te cuenta el bando victorioso, digamos, de algún modo. Tengo la otra serie de la intervención en la vajilla, que se llama Historia también, donde investigo el plato, los símbolos, y entonces le hago una intervención, pero negativa. O sea, quiero decir, los platos, la mayoría lógicamente, te cuentan algo positivo o algo muy sencillo, que no te crea un conflicto. Y yo trato, si son duraznos, ponerle gusanos y que se esté pudriendo, como de ver otra parte de la historia. Bueno, por supuesto, la historia real sí te cuenta hechos negativos y positivos. La historia real, pero, bueno, la historia nunca es real, pero bueno, en este caso me refiero a la ficción de la historia. En el caso de mis piezas, lo que estoy haciendo, ver algo negativo, pero porque la historia es positiva. En las historias normales es sencillamente una visión, es como cuestionar la historia, simplemente. Sí, porque yo siento que también todo el tiempo te preguntas sobre qué es lo real y qué es la realidad, ¿no? Como la realidad es un sistema fictivo y cómo también te interesa crear nuevas realidades, ¿verdad? Sí, o sea, siempre hay algo dentro de esa ficción que es, porque hay hechos demasiado fuertes o demasiado claros que no se pueden distorsionar, a no ser que haya pasado mucho tiempo. Pero sí, me gusta cuestionar la historia y trabajar a partir de esa información. Por ejemplo, estas piezas de aquí que tienen también mucha información. ¿Cómo se titulan estas piezas? Sí, esta es La pobre reina. Es María Augusta Ferdinanda, una reina que fue emperatriz y que tuvo una vida muy trágica, entonces todos los sellos son de abeja. Y, por ejemplo, yo luego investigo tanto que no tengo una memoria mimética de grabarte así todas las fechas, toda la información. Lo que a mí me impacta, porque ahora mismo
sé que fue emperatriz de Bohemia, pero no te puedo decir ahora tantos detalles. Lo que me No, impacta fue la tragedia humana claro, de esta porque reina. ese dato es el disparador, digamos, es el inicio Sí. de una investigación que luego te lleva a otro conocimiento. Y luego lo que más me queda es el drama. O sea, yo no acostumbro a retener datos como números, como cosas así. Todo eso, lo que más me toca es el drama humano sencillo de la persona, que Sí. fue lo que me hizo pensar en esa pieza. O sea, bueno, eso, que tuvo una vida terrible porque la casaron con un rey hidrocefálico, con problemas de carácter, bueno, un montón de cosas. Y es el contraste entre la idea que tenemos de los reyes, que siempre debe ser perfecta y bella, y la otra parte trágica detrás. O sea, siempre me interesa como desmantelar la historia que te venden, como la historia que te muestran. Sí. ¿Y esta pieza? Sí, espera, Punto de fuga. Punto de fuga es el abrecarta, es de un evento que se hizo en los años 50 de Panamericana de Arquitectos, y las imágenes que están grabadas son medallas, son monedas, y la mayoría son medallas. Y las que son monedas son de estas que decían libertad, que ya después se quitó, en vez de patria y libertad, y cosas así. Bueno, en los años 50 es un referente en arquitectura, o sea, es un evento de arquitectos. En La Habana. En La Habana, de hecho, cuando iba a comprar un apartamento era de los años 50. Sí. Ahí es muy, disculpa que te interrumpa, pero es muy cómico cómo en La Habana se venden los pisos diciendo como piso capitalista, construcción capitalista, y es como muy sintomático, ¿no? Y años 50. Pero eso es sinónimo de estar bien construido. Claro, exacto. Sí, después vinieron las microbrigadas que... Claro. Ajá. Bueno, hubo cosas bien buenas, pero en fin. El tema es el punto de fuga, es como la fuga, que es además un concepto de dibujo técnico, de arquitectura, porque yo siempre trato como de no ponerle una cosa que se vaya de lo que es. Ya bastante me fugo yo en las ideas. Pero qué bello eso de fugarse, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es porque, y en Cuba, seguro, hemos tenido la experiencia de la fuga también como un acto disidente, porque en las escuelas fugarse es irse del centro de control que es la escuela, y todo el tiempo fugarse era como una sensación de heroicidad, ¿verdad? Y entonces estar fugado, es como, a mí me encanta la idea de la fuga. Y la migración del rumor de una fuga ahora mismo, y desde que se está, es como salirte de un sistema ya opresivo en el que es imposible la subsistencia. Y estas piezas, Adriana, bueno, quería terminar con ellas, pero ya que las has mencionado, forman parte de una serie que comenzaste a hacer no hace no tanto, ¿no? Ajá. ¿Hace cuánto comenzaste a hacer esta serie? ¿Por qué la comenzaste? Llegando aquí a Madrid, sí, te comentaba que fue el cambio con de hecho, hay otra que el título tiene un poco, que te da un poco la idea, que es del autoritarismo a la mediación algorítmica. Es como diferentes sistemas de control. O sea, ya viendo cómo no solo allá no tenía casi acceso, o sea, el acceso a internet era más costoso, había muchas páginas a las que terminaban en ORG a las que no puedes entrar, hay mucha censura a partir de la seguridad informática. Y entonces, pues, sin embargo, hay cosas que no te entran, como mucha publicidad y como otras cosas. Entonces luego llego, bien, perfecto, puedo entrar a todas las páginas que quiero, pero entonces me empiezan a salir publicidades que me tapan lo que estoy leyendo, distracciones, que me empiezo a perder tiempo, y cuando digo, bueno, esto que yo me quería leer no me lo he leído porque me han estado constantemente el hackeo de la atención de las redes. Entonces, por ahí fue que empecé a investigar. Pero como voy saltando, pensé en un material que haga referencia a ese bloqueo y a la privacidad, y es el lacre, que además me gusta porque es muy dúctil, es también sanguíneo, el lacre clásico, aunque había uno medio amarilloso, pero el más clásico y verde también era el rojo, y conecta con que me gusta mucho el trabajo con el rojo por la idea de la sangre, de lo más visceral, como de lo más interno. Y también los coágulos, que los he trabajado, la serie de Ramos. Sí, porque yo creo que también se conectan mucho con un proceso de investigación y con dos piezas específicas, que son uno, la primera, Coágulo, del 2005, y Transfusión, de 2008. Y volveremos a política de datos, pero quiero
que hablemos sobre la Adriana Performer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Coágulo 2005 es una pieza de arte público, que hablar de arte público en Cuba es muy conflictivo. El espacio público es un espacio muy coaccionado por el poder, el espacio público es muy cuidado por el poder y habitarlo de manera metafórica es difícil. ¿Tuviste la posibilidad de intervenir una de las plazas de La Habana? ¿Cómo se llama ese parque? Después estuve viviendo ahí mucho tiempo, el Parque Villalón, el Calzado Parque Villalón. Es una fuente que está vacía todo el tiempo. La llenaste de un líquido rojo. Transfusión. Era pigmento para refresco, o sea que después con el sol se iba a desaparecer, no afectaba la arquitectura ni nada. Es un pigmento de fresa que es muy colorante, que se usa para Hablamos de esta pieza. Sí, transfusión. O sea, en Cuba la mayoría de las fuentes... transfusión, sí. De Coágulo 2008, era Coágulo de sí, 2005, sí. Que ahora vamos a hablar de Coágulo, pero transfusión es la de la fuente, sí. la del Parque Villalón, sí. Sí, o sea, es la idea de los espacios en Cuba que están vacíos y desactivados de la función producto de la propia falta de funcionamiento del sistema. O sea, no funciona bien la jardinería, no funciona bien la atención a fuente, nada. Cuando yo traté de investigar si la fuente estaba rota, no había quien supiera desde cuándo aquello no se atendía, o sea, no se le da mantenimiento a las cosas. Se hacen grandes inversiones para demostrar como las grandes cosas que hicieron el triunfo y luego se dejan destruir porque no hay un estudio, un interés por cuidar las cosas. Entonces, bueno, era la idea de la fuente era como una metáfora para mí de esa decadencia, de ese sistema. Bueno, también hemoglobina, la bandera transparente, viene que ahí, porque era de esa época más o menos. Entonces, es la idea de transfundir algo que está muerto, que está enfermo, que está débil, que está precario. Las fuentes no se pueden llenar porque los niños no tienen piscina y se meten en la fuente, porque no tienen para atenderlas, porque no hay capacidad para atender nada. Recuérdame algo, esa fuente está un poco coronada por un dios del panteón griego, por Neptuno, creo. Es una mujer. Sí, por eso me gustaba que se viera reflejada. Pienso que es también como una diosa. Es una diosa, es que estoy tratando de recordar la fuente y sí recuerdo que era como una especie de una Venus. Debe ser algo así. Yo en aquel momento, como no existía el Google Lens, no podía investigar, no encontré información de cuál era, pero sé que era una mujer desnuda y se reflejaba en el agua roja y me gustaba mucho por toda la idea de lo femenino, del ciclo, que también podía dar otros niveles de lectura. Yo, bueno, para hablar sobre Coágulo, que es una pieza que a mí me fascina, la verdad, Adriana, y que, bueno, que la hayas rescatado, que la hayas compartido solo mucho en tus redes sociales, me hizo conocer a una Adriana que tiene mucha potencia, y te lo comenté el último día que nos vimos. Yo me dije, pero esta Adriana todavía está en potencia, y quisiera volverla a ver en este juego, en este coqueteo donde el cuerpo está presente. El cuerpo puede estar presente de muchas maneras, pero verte sobre un ring de boxeo haciendo chocar piezas hechas de caramelo, pero que un poco pensaban en la idea del coágulo, y hacer chocar esos cuerpos y hacerlos desprenderse. Y luego me contaron algo para mí bellísimo, y es que tu cuerpo se llenó de escarcha, de pedazos, de fragmentos de ese material, y que luego las niñas se acercaban a ti y comían de tu cuerpo ese caramelo, ¿no? Háblame sobre esta acción. Sí, hay algo ahí como reversible, porque la pieza de algún modo cuestiona la violencia y la atracción que genera todo el morbo por el trauma, por el dolor, por el golpe, que de algún modo yo le temo y me impresiona negativamente, por supuesto. Sin embargo, no dejo de ver cuando veo las filmes de Tarantino y muchos otros que realmente existe esa atracción
un poco por la violencia. Sí. Y entonces es como ese carácter así dual de contra, lo veo mal, lo cuestiono, pero por otro lado, en este tipo de filmes así como muy estilizados, muy artísticos, te das cuenta que tiene como un atractivo porque de algún modo salir victorioso de la violencia te hace más creer en tu vida y en que has superado, o sea, pensar en la muerte te hace más pensar en la vida, digamos, esto de que los extremos se revierten. Y entonces el pie forzado es que íbamos a trabajar en un ring de boxeo, a mí me encantó aquello, el azúcar, toda la historia de Cuba con la relación del azúcar, y el crear que fuera como un coágulo, que es lo que pasa cuando tú te das golpes, que te vas creando estos coágulos que pueden ser mortales. Entonces quería que tuviera toda esa carga de morbo, de perversión. Y el hecho de llenarme yo de esa propia sangre y que la sangre fuera apetitosa, no sangre, de caramelo fuera apetitoso y que comiera. Pero fue muy se fue llenando de muchos sentidos la pieza que me gustaba. ¿Estás pensando hacer otro tipo de acciones aquí en Madrid? Bueno, me gustaría retomar esa actitud y creo que sí que pudiera hacer piezas como performance, que era algo que en ese momento uno, quizás como es más joven, tuve la energía, tuve la oportunidad de intervenir espacio y luego uno se acomoda un poco, que eso es negativo, y sí me gustaría hacer performance. Cuando saqué esta pieza me puse a pensar en algunas cosas que pudiera desarrollar. Hablemos de hemoglobina, Diana, porque construir una bandera transparente, yo enseguida pensé en un ejercicio científico, un ejercicio que es el ejercicio de la taxidermia. Yo investigué hace algunos años, hace varios años, yo hice un gesto performativo en La Habana que se llamó Pieles de Estudio, y lo relaciono mucho con tu trabajo porque investigué a mi padre como donante de sangre y cómo esa donación de sangre de alguna manera es metafórica de todo un país, ¿no? Sí. Esa extracción constante de potencia que los poderes nos traen, ¿no? Sí. Y yo quería pensar en un cuerpo nacional taxidermiado. Visité el Museo Nacional de Historia Natural, investigué junto al taxidermista del museo, y para mí fue sorprendente saber que en Cuba está prohibido el ejercicio de la taxidermia. Fidel Castro, de hecho, nos permitió que se construyera un sistema de enseñanza sobre la taxidermia. ¿Cuál sería la causa? Los taxidermistas en Cuba, de hecho, él no era taxidermista por estudios. Se ganó una beca como taxidermista en Argentina y no le permitieron viajar a estudiar taxidermia. ¿Había alguna sustancia que se pudiera usar con otro fin? No lo sé, a mí me interesa metaforizarlo como aquí el único que tiene el poder para taxidermiar soy yo, ¿no? Y bueno, todo esto te lo menciono porque es importante hacer cuadros conceptuales en qué es la taxidermia y qué es el embalsamamiento, porque son ejercicios distintos, ¿no? Por ejemplo, la taxidermia te extrae, te extrae de los cuerpos toda la sangre para que esa piel luego pueda, como a través de un proceso científico, pueda mantenerse, ¿no? Y luego ver esa bandera sin sangre, yo enseguida pensé en una bandera taxidermiada, ¿no? Y expuesta. Solo que, por ejemplo, cuando hablé hace un momento de las piezas de estudio, los taxidermistas tienen dentro de los museos de ciencia espacios que solo ellos pueden visitar, y esos cuerpos taxidermiados que no se muestran al público son para los taxidermistas pieles de estudio. Es como un nombre científico. Una piel de estudio es una piel taxidermiada que no se muestra al público, ¿no? Sin embargo, tú sí muestras una bandera, o sea, tú sí muestras una bandera que le han extraído toda la sangre, y que es una bandera que todo el tiempo está cambiando de color, está cambiando de significado según dónde lo ubiques. ¿Por qué construiste esta bandera taxidermiada? Sí, a mí me interesaba la idea de que el símbolo fuera permeable, o sea, la misma idea del cambio que estábamos comentando antes, de que las cosas no sean así y no se puedan cambiar. O sea, la idea de que el símbolo no fuera una muralla que no te dejara ver del otro lado, sino que
se pudiera ver a través de ella. Y además enfatizar en la idea de que los ideales y los símbolos, en este caso la bandera, pero como representación de todos los símbolos, en Cuba están para mí ya desnutridos. Se han usado tanto, se han explotado tanto que ya están como que a mí me desagradaban ya como símbolos. Y entonces era como que ese símbolo ha perdido su sangre, ha perdido su salud, y a su vez te permite ahora ver a través de él, ya no son porque todos los colores de la bandera tienen un significado, y es como quitarle todo ese significado y hacerlo a una superficie transparente a tu opinión, a tu visión, a ver a través de ella. Y bueno, es justo que se nutriera con todo, con lo que estuviera pasando. Adriana, permíteme mencionar aquí, no puedo dejar de hacerlo, que en Cuba trabajar con los símbolos nacionales es muy conflictivo. De hecho, ahora mismo hay un artista visual preso, Luis Manuel Otero Alcántara, que lo acusaron por maltrato a los símbolos nacionales, un performance llamado Trapó, donde él utiliza la bandera cubana en su cuerpo de una manera distinta, ¿no? Como un ejercicio de poder como ciudadano con un símbolo propio que no es un símbolo de un gobierno, un símbolo de un país, ¿no? Ahora mismo ese artista está preso por utilizar la bandera en ese sentido, ¿no? Y no podía dejar de mencionarlo, porque es importante que asumamos que los símbolos son políticos y que nosotros somos cuerpos políticos, que somos dueños de esos símbolos, que no permitamos que esos símbolos se adueñen dos o tres personas, ¿no? Y yo creo que también reflexionamos un poco sobre eso. Sí. El punto es que es un modo de mantener el poder y de prohibir cualquier cosa. Y de prohibir como que ellos son los dueños del pensamiento, de ya significar los símbolos, es como ya la ideología de una nación. Claro. Yo creo que quiero hablar sobre el cinismo. Yo creo que es importante pensar y repensar el cinismo en el arte contemporáneo. Creo que es algo que se ha hablado quizás bastante, pero me interesa reflexionarlo junto a ti, porque yo también siento que hay mucho cinismo en tu trabajo, en el mejor sentido, digo, o sea, el cinismo entendido como una herramienta para desfigurar significados y para construir doble capas, ¿no? Doble fondos. Sí, bueno, es que la estructura del cinismo es básicamente como no decir directamente lo que te lastima o lo que estás criticando, sino hacer algún comentario mordaz donde eso se vea de fondo por la propia negación, ocultación o de muchas maneras. Y justo en mi trabajo a mí no me gusta decir las cosas así llanamente, o sea, en el caso de usar términos, porque o sea, ahora la palabra ya sí, porque es como que ya el término en sí lo dice, no quiero como edulcorarlo ni florearlo, sino usar un término, pero para decir otra cosa, que es lo que dice el cinismo. Dices una cosa cuando en realidad estás diciendo otras, que no es lo que está diciendo, porque él nunca lo usa para lo que normalmente se usa. Y es eso, el cinismo es como una doblez, un doblez, y una forma de hacer ver otra cosa a quien no lo quiere ver, pero no decírselo a la cara, sino un poco más cortés, pero... Sí, claro. Yo creo que a ti te ayuda mucho una facilidad o una investigación que has hecho durante mucho tiempo por conocer nuevas técnicas, nuevos materiales. Por ejemplo, hablábamos de coágulo y yo sé que estudiaste sí, la fabricación del dulce, del azúcar. Estuviste dentro de la fábrica de vidrio también. Sí, has trabajado con cerámica, sabes que a mí me sorprende muchísimo la capacidad que tienes para manejarte con nuevos materiales, que son al final los materiales que te permiten hablar sobre ciertos temas y que te permiten definirte o autodefinirte. De hecho, en tu sitio web te defines como una artista interdisciplinaria. ¿Por qué te defines de esta manera y cómo lo entiendes? Sí, o sea, trabajo diferentes medios, ya sea el performance, el objeto, el happening asociado al objeto, el dibujo, no tanto pintura, no acostumbro a trabajar con muchos colores, sino más bien con uno, plata, oro, así. Bueno, dibujo. ¿Te interesa mucho el grabado también? El grabado, mucho, sí. O sea, es que creo que los medios son tantos y son tan ricos, y justo yo trabajo a partir
de objetos y rituales que tienen determinados objetos, a su vez determinadas herramientas, que ya como ilustrarlas no me parece suficiente, me parece mejor utilizarlas. Y cada una tiene una técnica, cada una tiene un tratamiento. Y me parece como que más, me siento más cómoda cuando puedo utilizar diferentes materiales que se acercan más a lo que quiero hacer. No llevarlo todo a una misma, es como que esforzaría un poco el discurso o la idea. Has mencionado la palabra ritual, y yo creo que en tu caso es importante mencionarla. De hecho, la sangre es un fluido que en la historia de la humanidad ha sido muy utilizado en los rituales, ¿no? Pero ¿cómo entiendes el ritual? ¿Por qué asumes el ritual como una posibilidad constante? Sí. Los rituales tienen códigos que también formales de la sociedad, como un brindis, una cena, el desayuno, que a su vez tienen sentido. Por ejemplo, el desayuno yo lo relaciono como el despertar, todo comienza de nuevo, y casi siempre es cálido. El brindis es como una relación social, por eso me gustaba el cristal que distorsionaba por lo mismo, la misma embriaguez. La cena es un momento de ceremonia para cenas de negocios, cenas familiar, y entonces me gusta detonar toda la liturgia, o sea, no todos, por supuesto, muchos sentidos, intentar detonar sentidos de esos rituales sociales, que ya tienen sus códigos, que ya tienen como su simbología asociada, y luego cuando ves esos objetos relacionados con el ritual, ya te son familiares, no te son ajenos, y de algún modo conectas con tu propia experiencia de vida, que es lo que espero que el espectador conecte con su propia experiencia, y luego le mueve un poco el suelo. O sea, en el caso de las copas, la gente se embarraba, la gente se intercambiaba las copas, que normalmente uno trata de mantener la suya, pues no. Pero bueno, todo el mundo quería como disfrutar las sensaciones y se cambiaban las copas. En aquel momento también el propio hecho de la inauguración de las galerías, que muchas veces la gente en vez de ver las obras se pone a charlar y a beber, y es como que es más fuerte la atracción del ritual del brindis que ver las obras. Y entonces yo quería poner la obra en la mano a la gente y meterme dentro de ese ritual. Y a partir de articular o tensar las tendencias del ritual mismo para crear diferentes efectos y ideas. El ritual como gesto, que siempre es un gesto colectivo, aunque podemos tener rituales muy personales, pero yo siento que yo citando a Rimbaud, ¿no? Yo es otro, todo el tiempo a mí me interesa pensarme como un multicuerpo, entonces de todo el tiempo habito con muchos yo no sé cómo decirlo, pero por eso creo que un ritual siempre necesita de vínculos. Y precisamente por eso es imprescindible la atención. Al principio de esta conversación mencionábamos a Chulhan, y Chulhan tiene un libro que se llama La desaparición de los rituales, como crisis colectiva mundial contemporánea, como el ritual ya es casi desmodé, pero sobre todo por la velocidad de la vida, y porque el tiempo contemporáneo es un tiempo de producción que nos convierte en homo laborans, ¿no? en seres para el trabajo. También el ritual es ceremonioso. Claro. Y toda ceremonia requiere un tiempo. Requiere contemplación. Y precisamente Chulhan aboga por una nueva contemplación y porque tengamos mayor poder sobre nuestro tiempo lúdico, ¿no? Pero el tiempo lúdico no quiere decir que vivamos perennemente en una trivialidad, al contrario, ese Homo ludens debería ser un cuerpo de mayor criticidad. El juego también como herramienta crítica frente a lo que nos rodea, ¿verdad? Y menciono todo esto porque política de datos, yo creo que pone la atención también sobre esta crisis de la atención y esta crisis de la comunicación contemporánea, ¿verdad? Sí. Totalmente. O sea, el propio título de la política de datos, que hace referencia a las cookies, a toda la relación con la red,
y la falta de ese sello, de ese sello físico. O sea, todo es intangible, toda la comunicación es intangible, se pierde el verle los ojos a la gente, sentir su olor, estar presente, todo. O sea, es por un lado favorable porque muchas comunicaciones, por supuesto, son posibles, pero se pierde mucho esto. Se acomoda mucho el ser humano a que sí, estamos conectados, nos estamos viendo y dejan de encontrarse. Adriana, me quedan 40 preguntas por hacerte, pero seguiremos conversando y no será la última vez de que estés en este espacio. Agradezco mucho que hayas aceptado venir, agradezco mucho esta conversación que yo siento que para mí es como es como el resorte para seguir explorando en tu trabajo, para seguir descubriendo a otras Adrianas que desconocía y que sé que están ahí, y gracias por tu potencia, gracias por hacernos pensar todo el tiempo y gracias también a las personas que se han conectado a esta transmisión en vivo. Y gracias a ti por tus observaciones tan agudas y bueno, me encanta conversar contigo por todo eso, por todas las relaciones de sentido que también encuentras y bueno, gracias por todo, gracias a todas las personas que han estado y recuerdo que podrán ver luego esta conversación en nuestro canal de YouTube. Vamos a compartir mañana sábado, vamos a compartir en redes el enlace del canal para que puedan visitarlo y puedan ver la conversación en el momento que deseen. Gracias, Adriana. Gracias.